Buenas tardes, maestra, compañeros. Somos los integrantes del equipo número 2. El mismo está compuesto por Joelmi Peralta, Josué Hernández, Alexandra La Antigua, Maribel Santiago Rodríguez y una servidora, Sandra Espinal. Vamos a estar compartiendo en esta tarde con todos ustedes el análisis sobre la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La presente ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunidades y pueblos. La ley también tiene como eje central la participación de la ciudadanía en la gestión pública. Entre los objetivos de la ley se incluyen el acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes, el control social y la rendición de cuentas de la gestión de lo público y lo privado, como se manejan todos los fondos públicos. El Estado garantiza el derecho que tienen las ciudadanas y los ciudadanos de acceder libremente a toda la información pública, de conformidad con la Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento fundamental para ejercer la participación de los ciudadanos en la rendición de cuentas y el control social. Para finalizar, cabe destacar que todos tenemos derechos a pedir información en las diferentes instituciones públicas. Claro, pero antes hay que acceder de la manera correcta, o sea, guiarse por el canal adecuado, hacer una petición, pero no solamente tenemos derecho a que nos rindan información o que nos rindan cuentas, también tenemos el deber de si hay algo que no está funcionando de manera correcta y tenemos una mejor idea o una mejor propuesta, pues tenemos el deber de acercarnos a esa institución y llevarle esa idea para que mejore el sistema. Entonces, ya saben, no solamente tenemos derechos, sino que también como ciudadanos tenemos deberes, porque es nuestra responsabilidad que todas las instituciones funcionen de la mejor manera. Es cuanto a continuación va a compartir con ustedes mi compañera Maribel Santiago. Muchísimas gracias y les dejo con ella. Buenos días para la maestra y los demás compañeros. Mi nombre es Maribel Santiago Rodríguez y le voy a exponer sobre el mecanismo de democracia directa en el capítulo 3, sección 1 de la iniciativa popular. En el artículo 1 nos habla de la iniciativa legislativa popular. Como podemos ver, se distingue por asegurar que todos los ciudadanos tengan el derecho a exponer su iniciativa legislativa populares, la cual nos permite tener una participación más activa y directa en la organización jurídica del Estado, cumpliendo las formalidades y requisitos que establece la Constitución. El referendo aprobatorio constitucional en el artículo 9 se define como el mecanismo de la democracia directa, la cual le permite a los ciudadanos si pueden entrar en vigencia o no. Cuando dentro del texto de la reforma existan temas distintos de las contempladas, no debe ser sometido a referendo para ser aprobado. Solo se espera la decisión del referendo aprobatorio constitucional. El plebiscito nacional, al igual que el referendo aprobatorio constitucional, es una democracia directa celebrada en un ámbito nacional y local en el cual se pronuncia el pueblo de una forma ya sea afirmativa o negativa. En el artículo 46, la fuerza vinculante, en todos casos, la decisión es obligatoria, sea para el gobierno central o local. El procedimiento común de referendo decisorio
ordinarios y plebiscitos nacionales. Cuando la propuesta, referendo decisorio o plebiscito nacional provenga de la población, se debe conformar una comisión que represente a los ciudadanos. La Junta Central Electoral dispone de un plazo hasta 60 días para certificar el número de ciudadanos con derechos electorales. El artículo 62, la violencia al mandato establecido en el artículo 61, conlleva una sanción entre 10 y 30 salarios mínimos del sector público para funcionarios que cometan una falta. Muchas gracias. Ahora le dejo con mi compañera Joelmi, que le seguirá hablando. Gracias, compañera Maribel. Muy buenos días, querida facilitadora y queridos compañeros. Después de lo expuesto por mi compañera Maribel, yo estaré abordando sobre los mecanismos de participación ciudadana, exclusivamente del acceso a la información pública. El artículo 63 de dicha ley habla específicamente del acceso a la información pública, donde se busca y responde a todos los ciudadanos el derecho al libre acceso a la información pública. En la sección 2 se enfoca de las vistas públicas, donde el artículo 64 implanta las vistas públicas como un mecanismo de participación ciudadana, donde los órganos gubernamentales y los gobiernos locales consideran un acceso de interés general, pero sobre todo atendiendo y apreciando las opiniones entendidas. Cabe destacar que esta parte fortalece la democracia participativa en el que se basa el Estado. En los derechos de participación, que es el que habla el artículo 65 de esta misma ley, todos los ciudadanos tienen el derecho de notificar y ser escuchados en las vistas públicas. Estos mismos podrán requerir a las instancias correspondientes la celebración de vistas públicas para la discusión de asuntos de interés. Dentro del ámbito y la convocatoria que se narra en el artículo 67, las vistas públicas pueden ser celebradas en el ámbito nacional, regional, provincial y local. Cabe resaltar que deben ser llamadas por cualquier medio masivo de información. Los artículos 68 y 69, que tratan de la información, publicidad, trámite y ejecución, las autoridades deben disponer un reporte en el que narren las incidencias de las vistas públicas celebradas. Ya en la parte del derecho de petición de esta misma ley, que se abarca el artículo 70, avala el derecho de petición como facultad que tienen los ciudadanos de exigir ante las autoridades públicas medidas de interés público, alcanzadas en el contexto de competencias y obtener respuestas sobre el objeto de peticiones que abre el artículo 71, que conseguirán cualquier argumento o materia comprendida. El artículo 72 sobre el ejercicio de dicha práctica ante todos los poderes públicos del derecho de petición. Ya los artículos 73 y 74 sobre la formación y requisitos dicen que deben ser manifiestos por escrito. Ya los demás artículos, como son 75, 76, 77, 78 y 79, hablan sobre los diferentes requisitos que debe tener el ciudadano a la hora de su petición y si no son concedidos, ¿qué deben de hacer? Para finalizar esta parte de mi exposición, quiero argumentarle un poco de lo que tratan las consultas populares que se abarcan en el artículo 81. Aquí se examinan las consultas populares como un derecho de participación mediante el cual los poderes públicos y otras entidades se realizan acciones suministradas de mayor incertidumbre. En la realización de consultas del artículo 82 se deben realizar por el poder público. Y el artículo 83 dice que las consultas populares
se podrán realizar en diferentes modalidades y el artículo 84 dice que el anuncio de este debe ser realizado a través de un medio amplio. Hasta aquí mi parte. Ahora lo dejo con mi compañero Alexandra, que va a continuar con la exposición de nuestro análisis de la Ley Orgánica de la Participación Ciudadana. Gracias. Siguiendo el orden de la sección 4 de las consultas populares, en el artículo 86, 87, 88, 89, habla de lo siguiente en cuanto al contenido de la consulta. Aclara que los anuncios de consulta deben especificar un objetivo, una modalidad a emplear, también a las comunidades o personas que son convocadas, el lugar y fecha a realizar y cualquier otro dato de interés. La claridad será realizada garantizando una organización libre de expresión que permita la edificación y la participación efectiva y productiva de los participantes en este contenido. Los asistentes a la consulta popular se encargarán de las decisiones y recomendaciones que consideren según el público. En la sección 5 de Mecanismo de Participación Local, en su artículo 90 y 91, se reconocen y se garantizan los derechos de participación local como medio de fortalecer el desarrollo y fomentar la democracia, donde se han de desarrollar las relaciones tanto sociales como culturales y económicas. Ya pasando al capítulo 5, aquí se habla de los mecanismos de control ciudadano. En su sección 1 habla acerca de las veedurías ciudadanas. Estas constituyen como mecanismo democrático de control social, el cual permite a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión pública. Las veedurías tienen como objetivo controlar las prácticas de corrupción de gestión pública, también velar por los intereses de la comunidad y promover un ejercicio público de transparencia y proporcionar liderazgo y participación entre los ciudadanos del pueblo. En el artículo 101 de esta ley dice que los reclamos no atendidos por las autoridades competentes, ya las veedurías ciudadanas podrían ejercer una acción de amparo ante un tribunal contencioso administrativo. Pasando a la sección 2, en este capítulo de auditoría social, en su artículo 102, 103, hasta el 112, dicen lo siguiente. Se constituyen las comisiones de auditoría social como un mecanismo de control propio de la comunidad. Así defienden y vigilan los gastos sociales que realizan el gobierno. Esta es una labor voluntaria y no es remunerada. También se dice que en la localidad donde se realicen obras públicas podrán formarse una comisión de auditoría social, las cuales estarán compuestas con un mínimo de 5 integrantes de reconocida solvencia moral, y que cada comisión de auditoría tendrá un coordinador, un secretario y auditores comunitarios que estarían con funciones asignadas según las necesidades que se presenten. Todos los integrantes deben hacer un compromiso de trabajo en pos de los intereses comunitarios y también serán asesorados por la Procuraduría General de la República. Y las instancias gubernamentales que reciben los informes de las veedurías deben estar pendientes y darle siempre seguimiento. Otra parte es la sección 3 del mismo capítulo, en donde habla de los observatorios. Estos observatorios se conocen como medios de monitoreo de fenómenos sociales y humanos, con el objetivo de relatar, explicar, predecir consecuencias con tales fenómenos. Estos pueden ser de carácter civil o estatal. Los observatorios ciudadanos son aquellos que surgen de la iniciativa de la sociedad civil o ciudadana y tienen
como atribuciones vigilar y accionar el comportamiento de entes y organismos estatales, los cuales obtener también informaciones posibles que sirvan para su evaluación ejecutoria, y elaborar y proponer planes y monitorear y evaluar y fiscalizar iniciativas, entre otras, que aportarán. Bien, saludo maestra, saludo a cada uno de los compañeros, tanto de mi grupo como en sentido general de todos los miembros de esta materia. En esta parte yo lo que voy a hablar de la demanda en rendición de cuentas a la que tienen derecho los ciudadanos. En esta parte la ley lo que hace es que otorga derecho a los ciudadanos a demandar de cada uno de los funcionarios públicos que rindan cuentas. En el artículo 124, esta ley dice que todo ciudadano o entidad social tiene el derecho de reclamar o demandar a cualquier autoridad con respecto a la ejecutoria y al manejo de los recursos públicos que se ponen a su disposición como funcionario público. En el artículo 125, la ley especifica que todos los sujetos pueden ser objeto de demanda en rendición de cuentas, siempre y cuando manejen recursos públicos. En esto señala a los funcionarios de órganos constitucionales, de las instituciones centralizadas y las descentralizadas, así como las instituciones descentralizadas. En el 126 se señala los objetivos que tiene la demanda en rendición de cuentas, y en el 128 lo que se da es una breve explicación de las acciones que los ciudadanos pueden emprender con los resultados de las auditorías o de la documentación que soliciten si observan que hay mal manejo en los manejos de esos recursos. Entre esas acciones tenemos el recurso de amparo, que es una acción judicial que los ciudadanos pueden o que tienen derecho a acudir en caso de que entiendan que el manejo de los recursos no ha sido de la mejor forma, o en caso de que se le niegue la información en rendición de cuentas. La parte de la sección 5 habla de la denuncia por falta. En el artículo 131 habla del reconocimiento que tiene la ley al derecho que tienen las personas a denunciar una falta que se haya cometido en el manejo de recursos por parte de los funcionarios públicos. Destacar en esta parte que la presentación de la denuncia debe ser por escrito o de manera personal por el Departamento de Atención al Usuario. Ya la parte final aparecen las disposiciones generales. En esta parte señala la obligatoriedad que tiene el Estado, especificada en la ley, y las instituciones públicas para promover los procesos de formación ciudadana que pongan en condición a los ciudadanos a saber hacer uso de los derechos que esta ley le otorga. En esta parte también se habla de que el Estado debe promover para que se integren de manera monolítica los sectores sociales a ser veedores del manejo de la cosa pública. También esta ley dice que el Estado tiene la obligatoriedad de facilitarle condiciones a los ciudadanos para promover, para que ellos se orienten de saber cómo participar y así defender el Estado social y democrático de derechos que tiene y que esta ley le garantiza. En el artículo 128, la ley compromete al Estado a promover la educación ciudadana, como es el caso de
que manejen los pasos que deben dar, bien orientados para hacer uso de esta ley y reclamar el buen manejo de los recursos. Entre ellos especifica que deben dar talleres a través de medios de comunicación masiva, debe también dar charlas de orientaciones. Entonces, para dar cumplimiento a lo dispuesto por esta ley, el Estado puede valerse de campaña como es la radio de comunicación masiva, a través de los canales tanto del Estado como los privados. Evitar siempre que estos canales y esta promoción no sea utilizada para promoverse de manera partidaria o de manera proselitista en favor ni del partido de gobierno ni de los funcionarios de turno. También invita al Estado a orientar a los ciudadanos sobre la participación cívica y poner en manos de ellos todas las herramientas necesarias para ello hacer un uso adecuado de esta ley. Finalmente, en lo concerniente a esta ley, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, entendemos que este mecanismo se agrega o se incluye en esta ley para empoderar a la sociedad en sentido general. Ahora, entendemos que este derecho en momentos no se hace uso responsable de él, porque hemos visto cómo se hacen denuncias alegres, se hacen acusaciones sin ningún fundamento, porque ni siquiera, a pesar de que la ley otorga la posibilidad de usted ir a las instituciones y solicitar las documentaciones necesarias y las informaciones que requiera, hay personas que no hacen ese uso y lo que hacen es emitir opiniones sin documentarse. Bien, compañeros, creo que esta ha sido mi participación. Estamos a su disposición. Gracias por escucharnos. Cualquier pregunta estamos para preguntarle. Muchas gracias.